Todo comenzó en el bullicio caótico del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ese lugar donde las vidas de miles de desconocidos se cruzan por un segundo antes de perderse para siempre. Mi hermana, Regina, no es una persona que pase desapercibida, pero no por vanidad, sino por su porte. Es sargento segundo del ejército mexicano, y ese día portaba el uniforme verde olivo con una pulcritud que imponía respeto incluso entre los viajeros más estresados. Venía regresando de una misión de aplicación del plan DN3E en el sur del país, con el cansancio marcado en las ojeras pero la satisfacción del deber cumplido en la mirada. El vuelo de conexión a su base se había retrasado, como suele pasar, y ella, buscando un poco de paz lejos de las puertas de embarque saturadas, terminó refugiándose en una pequeña cafetería casi escondida en un rincón de la Terminal 2. Eran pasadas las 11 de la noche. El lugar estaba prácticamente vacío, envuelto en ese silencio artificial que solo tienen los aeropuertos de madrugada, donde el sonido de las máquinas de café parece un estruendo. Fue ahí donde lo vio. Sentado en una mesa pequeña, al fondo, había un hombre robusto, de cabello canoso y alborotado, que vestía una chaqueta oscura y bufanda, a pesar de que no hacía tanto frío. Tenía la cabeza baja, totalmente concentrado en un cuaderno de dibujo de pastas gruesas que descansaba sobre la mesa. A su lado, un espresso doble ya frío y un par de anteojos de armazón negro que se subía de vez en cuando con el dedo índice. Regina sintió un vuelco en el corazón. Ella siempre ha sido fanática del cine, de esas que se quedan a ver hasta el último crédito de la pantalla, y reconoció de inmediato ese perfil. Era él. Era el genio de Guadalajara, el hombre que nos enseñó que los monstruos no siempre son los malos, sino los más humanos de todos. Era Guillermo del Toro. Mi hermana se quedó paralizada a mitad de la cafetería. Por un lado, su formación militar le dictaba disciplina, distancia y respeto por el espacio ajeno. Por otro lado, su lado humano, el de la niña que creció viendo historias de fantasía, gritaba de emoción. Se preguntó qué hacía ahí, solo, sin guardaespaldas ni fanfarrias, como cualquier otro mortal esperando un vuelo nocturno. Se acercó lentamente, no para pedir una foto, porque mi hermana es demasiado orgullosa para eso, sino simplemente para ocupar una mesa cercana. Sin embargo, al pasar junto a él, sus botas militares resonaron en el piso de granito. Guillermo levantó la vista del cuaderno. Sus ojos, detrás de los cristales, no mostraban fastidio por la interrupción, sino una curiosidad genuina. Sus ojos brillaban con esa chispa de quien siempre está observando el mundo como si fuera la primera vez que lo ve. Regina, por puro instinto, hizo un ligero cabeceo de respeto, un saludo marcial pero suave. Él sonrió de esa forma tan suya, tan cálida que te hace sentir que lo conoces de toda la vida. Buenas noches, oficial, dijo Guillermo con esa voz pausada y amable, cargada de ese acento mexicano que no ha perdido a pesar de vivir en todo el mundo. ¿Mucho trabajo hoy o ya va de regreso a casa? Mi hermana se quedó muda un segundo. No podía creer que Memo, el ganador del Oscar, el creador de laberintos y robots gigantes, fuera el que iniciara la conversación. Buenas noches, señor del Toro, respondió ella, tratando de que no se le quebrara la voz. De regreso a casa, después de una comisión. Es un honor saludarlo. Él cerró su cuaderno, pero no como quien termina una tarea, sino como quien invita a una charla. Le hizo un gesto con la mano hacia la silla vacía frente a él. Por favor, siéntese un momento. Me fascinan los uniformes, tienen historias grabadas en las costuras. Cuénteme, ¿qué es lo más valiente que ha visto estos días? Y así, en medio de una terminal semivacía, rodeada de olor a café tostado y el eco de los anuncios de vuelos, comenzó el encuentro más improbable del mundo. Mi hermana, la militar que no le teme a nada, se encontró compartiendo mesa con el maestro de la fantasía. No había cámaras, no había alfombras rojas, solo dos mexicanos hablando de la vida, del sacrificio y de los monstruos que, a veces, se derrotan ayudando a los demás. Fue el inicio de una charla que duraría apenas 20 minutos, pero que cambiaría la vida de mi hermana para siempre. Regina se sentó con la espalda recta, esa postura que años en la academia militar le habían esculpido en el cuerpo, pero por dentro sentía que se desmoronaba de la emoción. Guillermo,
Por el contrario, parecía la definición misma de la comodidad. Se recargó en su silla, entrelazó sus dedos sobre la panza y la miró con una atención tan absoluta que Regina sintió que, en ese momento, no había nada más importante en el mundo para el que lo que ella tuviera que decir. Ustedes, los que portan el uniforme, viven en un mundo de reglas de hierro, comenzó Guillermo, con ese tono de voz que suena como si estuviera contando un cuento antes de dormir. Pero yo siempre he creído que la disciplina más severa es, en realidad, una forma de amor. Se necesita mucho amor por los demás para estar dispuesto a romperse el lomo por gente que uno ni conoce. Regina asintió, bajando un poco la guardia. Le contó sobre su reciente despliegue en las zonas afectadas por las inundaciones. Le habló de cómo es estar con el agua hasta la cintura, sacando familias de sus techos, y de esa mirada de alivio que la gente pone cuando ve llegar el brazalete del plan de N13. Guillermo la escuchaba con los ojos muy abiertos, casi sin parpadear. Es curioso, dijo él, señalando el cuaderno de bocetos que estaba sobre la mesa. Yo me paso la vida inventando monstruos para que la gente entienda lo que es el miedo y la redención. Pero ustedes se enfrentan a los monstruos de verdad. La naturaleza desatada, el hambre, el caos. Mi trabajo es la fantasía que intenta explicar la realidad. El suyo es la realidad que sostiene la fantasía de que estamos seguros. La conversación fluyó hacia lugares profundos y extraños. Guillermo le preguntó si alguna vez, en las guardias nocturnas en medio del monte o en los desiertos del norte, había sentido la presencia de lo inexplicable. Regina, que normalmente es una mujer de hechos y logística, se sorprendió a sí misma confesándole que, a veces, el silencio del desierto es tan pesado que parece que las sombras cobran vida propia. «Exacto», exclamó Guillermo, dando un pequeño golpe de entusiasmo en la mesa. «El miedo es una brújula, sargento. Nos dice dónde está lo que nos importa. El que no tiene miedo no puede ser valiente. Usted es valiente porque sabe exactamente lo que puede perder». Hablaron de la paradoja de la milicia mexicana, esa mezcla de rigidez institucional y la inmensa ternura que muestran los soldados cuando cargan a un niño o rescatan a un perro tras un terremoto. Del Toro comparó esa dualidad con sus propias criaturas. Le explicó que el buey es un demonio que elige ser un hombre bueno, y que el hombre anfibio es una bestia que posee la mayor de las bellezas. Ustedes son igual, le dijo Memo con una sonrisa cómplice. Por fuera son puro acero, camuflaje y órdenes gritadas. Pero por dentro, hay una vulnerabilidad que es lo que realmente los hace fuertes. Un soldado sin corazón no es más que una máquina, y las máquinas no salvan naciones, las personas sí. Regina le confesó que, a veces, el peso del deber se sentía como una armadura demasiado pesada. Guillermo asintió con melancolía, como si él también cargara con sus propias armaduras invisibles. Hablaron de la soledad del que vigila mientras otros duermen. Fue un diálogo donde las jerarquías desaparecieron. No era una sargento y un cineasta famoso. Eran dos almas mexicanas tratando de entender por qué el mundo es tan oscuro y tan brillante al mismo tiempo. El deber no tiene por qué matar la imaginación, le susurró él, casi como un secreto. Al contrario, la imaginación es lo que nos permite sobrevivir al deber cuando éste se vuelve demasiado amargo. Nunca deje de soñar, sargento, ni siquiera cuando tenga el fusil al hombro. Porque el día que dejamos de imaginar un mundo mejor, los verdaderos monstruos, los que no tienen cara, ganan la batalla. En esos minutos, el tiempo en la Terminal 2 pareció detenerse. Los anuncios de los vuelos se volvieron un murmullo lejano. Regina entendió que Guillermo no solo veía el uniforme, veía a la mujer detrás de él, con sus dudas y su fuego interno. Fue una lección de humanidad impartida por el hombre que mejor conoce el alma de los marginados y los héroes olvidados. La charla estaba en su punto más alto cuando un anuncio en las bocinas del aeropuerto interrumpió la burbuja de magia que se había formado en esa mesa de café. El vuelo de Guillermo estaba por iniciar el proceso de abordaje. Regina sintió esa punzada de nostalgia anticipada, esa que te da cuando sabes que estás viviendo un momento que recordarás toda la vida y que está a punto de terminar. Guillermo miró su reloj de pulso, un aparato mecánico que parecía sacado de una película de Julio Verne, y luego miró a Regina. Se quedó pensativo un segundo,
escaneando el rostro de mi hermana con esa mirada clínica pero llena de ternura que tiene un artesano al observar una obra terminada. «Sargento, ha sido un placer de los grandes», dijo él, mientras empezaba a recoger sus cosas. «Pero no puedo dejarla ir así como así. Usted me ha dado una historia real hoy, y en mi mundo, las historias se pagan con algo del corazón». Regina, apenada, empezó a decir que no era necesario, que el honor de la plática era más que suficiente, pero Memo ya estaba buscando algo dentro de su mochila de cuero gastado. Era una mochila que parecía no tener fondo, llena de libros, cables y carpetas. De repente, su mano se detuvo. Sus dedos buscaron en un compartimento pequeño, casi secreto, y sacó un objeto envuelto en un pañuelo de seda oscura. «Mire», dijo, extendiendo la mano. «Esto no es utilería barata ni un juguete de plástico». Al abrir el pañuelo, Regina vio una pieza de metal que parecía palpitar bajo la luz fluorescente de la cafetería. Era un engranaje de bronce, pesado y macizo, del tamaño de la palma de su mano. Tenía grabados unos relieves finísimos, casi microscópicos, runas antiguas, grabados de insectos y patrones geométricos que parecían sacados de un sueño alquímico. Era una de las piezas mecánicas originales utilizadas en la producción de una de sus películas más icónicas. «Este es un engranaje de la suerte», le explicó Guillermo, acercándolo a ella. «Representa como las cosas pequeñas, las piezas que parecen insignificantes, son las que hacen que el gran mecanismo del universo funcione. Como usted en el ejército, como yo detrás de una cámara. Si una pieza falla, el reloj se detiene». Regina estiró la mano, dudando si debía tocar algo tan valioso. Cuando sus dedos rozaron el bronce, sintió que el metal estaba tibio, como si conservara el calor corporal del director. «Tómelo, por favor. Es suyo», le dijo él con una firmeza que no admitía réplicas. «Yo lo cargo siempre porque me recuerda que la belleza está en los detalles y que la magia requiere de mecánica, de esfuerzo, de talacha, como decimos nosotros. Usted sabe lo que es el trabajo duro. Este pedazo de metal ha estado conmigo en sets de rodaje por todo el mundo. Ha visto monstruos de látex y héroes de mentira. Ahora quiero que acompañe a una heroína de verdad». Mi hermana estaba en shock. El valor de esa pieza para un coleccionista sería incalculable, pero para ella, el valor radicaba en el peso de las palabras de Guillermo. Era como si, al entregarle ese objeto, él le estuviera otorgando una condecoración civil, una medalla que no se cuelga en el pecho por rango, sino por humanidad. «No puedo aceptarlo, señor del Toro, es demasiado», alcanzó a decir ella, con la voz entrecortada. Guillermo soltó una carcajada ronca y cálida, esa risa que parece un abrazo. «Claro que puede. Es más, es una orden. Si me permite jugar a que soy su superior por un segundo. Úselo como un talismán. Cuando el mundo se ponga gris, cuando la disciplina sea demasiada o cuando el cansancio de las misiones la quiera doblar, toque este engranaje. Recuérdese que usted es la pieza que hace que el mundo de alguien más siga girando». Regina cerró el puño sobre el bronce. El metal estaba frío ahora, pero la sensación de importancia que emanaba de él era abrumadora. Guillermo se levantó, se acomodó la mochila y le dio un apretón de manos firme, de esos que sellan pactos. «Cuídese mucho allá afuera, sargento. México necesita gente con su tempel y sus ojos. Y no pierda ese cuaderno que vi que trae en la mochila. Sé que ahí hay más que solo notas de servicio». Con un guiño y una última sonrisa, el director caminó hacia la puerta de embarque, dejando a mi hermana de pie en medio de la cafetería, con un tesoro en la mano y el alma encendida. No era solo un regalo de un famoso a un fan. Era el reconocimiento de un creador a un espíritu afín. Lo que Guillermo mencionó antes de irse dejó a Regina helada. «¿Cómo supo lo de mi cuaderno?», se preguntó mientras veía su figura perderse entre la multitud que abordaba el vuelo a Los Ángeles. Mi hermana siempre ha sido una mujer de una disciplina de hierro, pero dentro de su mochila de cargo, junto a los manuales de táctica y su linterna reglamentaria, siempre cargaba una libreta de bocetos. Era su refugio secreto, dibujos detallados de insectos con partes mecánicas, paisajes de Chiapas transformados en mundos góticos y retratos de sus compañeros soldados con ojos que parecían ver fantasmas.
2 semanas después de aquel encuentro, Regina estaba de regreso en el cuartel. La vida militar había retomado su ritmo monótono de pases de lista y adiestramiento, pero algo había cambiado en ella. El engranaje de bronce que Guillermo le regaló ahora vivía en una pequeña caja de madera sobre su buró. Una tarde, mientras revisaba su correo personal en un momento de descanso, vio algo que le detuvo el corazón. El asunto del mensaje decía simplemente, de parte de GDT. Al abrirlo, la respiración se le cortó. No era un mensaje automático ni una carta de un asistente cualquiera. Era un correo redactado con esa calidez que solo Guillermo posee. En el texto, él le confesaba que, durante esos 20 minutos en el aeropuerto, no solo había observado su uniforme, sino que había alcanzado a ver los bordes de unos dibujos que sobresalían de su mochila. El ojo de un artista reconoce a otro, aunque esté camuflado de sargento, decía la nota. Guillermo no se había quedado solo con la charla. Resulta que el director se había tomado la libertad de investigar un poco, con la ayuda de los datos que ella le dio sobre su base y su nombre, y había visto algunas de las ilustraciones que Regina subía a una cuenta anónima de arte en Instagram. Sargento, continuaba el correo, el mundo tiene suficientes soldados que solo saben seguir órdenes, pero le faltan soldados que sepan imaginar la paz y la belleza. He hablado con mis amigos de una prestigiosa academia de artes visuales y efectos especiales. Quiero ofrecerle una beca personal, financiada por mí, para que cuando termine su tiempo de servicio o en sus periodos de licencia, tome el diplomado de diseño de criaturas y narrativa visual. Regina no podía creer lo que leía. El hombre que había ganado los premios más importantes del cine mundial le estaba ofreciendo una llave para abrir la puerta de su sueño más profundo. Pero no era una beca cualquiera. El correo explicaba que el programa estaba diseñado para ser flexible, permitiéndole cumplir con sus deberes en el ejército mexicano mientras estudiaba a distancia y asistía a talleres intensivos en Guadalajara y Los Ángeles durante sus vacaciones. No es un regalo, es una inversión en su talento, remataba el mensaje. México necesita que usted siga protegiendo a la gente, pero también necesita que nos cuente lo que ve en sus sueños. El engranaje que le di es para que no olvide que usted es parte de una maquinaria mucho más grande, la de los que crean mundos. Esa noche, mi hermana no pudo dormir. Se quedó mirando el engranaje de bronce bajo la luz de su lámpara de mano. El sargento segundo Regina, la mujer que sabía armar y desarmar un fusil en segundos, estaba llorando de alegría. Guillermo del Toro no solo le había regalado un objeto de colección, le había dado permiso de creer que sus dibujos no eran una distracción, sino su destino. La noticia corrió como pólvora en la familia. No lo podíamos creer. Lo que empezó como un encuentro fortuito en un aeropuerto se convirtió en la promesa de una vida nueva. Guillermo cumplió su palabra. A los pocos días, los materiales de arte más profesionales que Regina había visto en su vida, tabletas gráficas, óleos, carboncillos de importación, llegaron a la puerta de nuestra casa con una tarjeta que decía, para que empiece a practicar, el primer monstruo corre por mi cuenta. Han pasado un par de años desde aquella noche mágica en el aeropuerto, y si hoy entraras a la habitación de mi hermana, te costaría trabajo decidir si estás en el cuarto de una oficial de alto rango o en el taller de un alquimista loco. Sobre su escritorio, conviven en perfecta armonía su boina perfectamente doblada y una tableta digital de última generación llena de bocetos de seres que parecen salidos de una pesadilla hermosa. El famoso engranaje de bronce que Guillermo le regaló ya no está guardado en una caja. Regina lo mandó montar en un marco de cristal que cuelga justo al lado de sus menciones honoríficas por disciplina militar. El impacto de aquel gesto de Del Toro fue mucho más allá de una beca o de unos materiales de arte costosos. Lo que Guillermo hizo fue reconciliar dos mundos que parecían enemigos. Antes de conocerlo, Regina sentía que tenía que llevar una doble vida. En el cuartel era la mujer de hierro, la sargento que no se quebraba ante nada, y en las noches, a escondidas, era la artista que soñaba con mundos de hadas. Ella sentía que su pasión por el dibujo era una debilidad que debía ocultar para ser respetada en un entorno tan rígido como el ejército. Pero Memo le cambió la jugada. Con esa beca y su apoyo constante, porque sí, de vez en cuando le manda correos cortos preguntándole cómo van sus avances, él le enseñó que la sensibilidad no le quita ni un ápice de autoridad.
Al contrario, mi hermana se convirtió en una mejor líder. Sus superiores empezaron a notar que su capacidad para resolver problemas era distinta, más creativa, más humana. Regina empezó a usar su arte para ayudar en el batallón, diseñando murales que subían el ánimo de la tropa y utilizando sus habilidades de dibujo para crear mapas y esquemas de una precisión asombrosa. Hoy, mi hermana es una especie de leyenda urbana en su unidad. Los soldados más jóvenes se acercan a ella no solo para que les enseñe tácticas de campo, sino para mostrarles sus propios poemas o dibujos que guardan en sus libretas. Ella se convirtió en el puente que Guillermo fue para ella. Alguien que les dice que ser soldado no significa dejar de ser persona, ni dejar de soñar. Lo más increíble ocurrió hace apenas unos meses. Regina terminó su primer proyecto importante para el diplomado de la beca, un cortometraje de animación que cuenta la historia de un espíritu del bosque que ayuda a un grupo de soldados perdidos en la niebla. Cuando Guillermo vio el adelanto, le envió un mensaje que decía: «Sargento, me hizo llorar de lo bonito que dibuja el alma de los olvidados. Nunca suelte ese lápiz, es su arma más poderosa». Esta historia nos dejó una lección a todos en la familia, y sobre todo, a mi hermana. Nos enseñó que en este México tan herido, donde el uniforme a veces se ve con temor o con distancia, hay seres humanos que cargan con una esperanza inmensa. Y que, a veces, se necesita que un gigante de la fantasía te mire a los ojos para recordarte que tú también tienes magia dentro. El engranaje sigue ahí, brillando bajo la luz. Ya no es solo una pieza de una película, es el símbolo de una promesa cumplida. Mi hermana sigue sirviendo a su país con el mismo orgullo de siempre, pero ahora lo hace con la mirada llena de monstruos bondadosos y colores vibrantes. Guillermo del Toro no solo le regaló un objeto o una educación, le regaló su propia identidad. Le recordó que se puede ser un guardián de la nación, y al mismo tiempo, un arquitecto de sueños. Y eso, de verdad, no lo vas a creer hasta que veas la sonrisa que tiene Regina cada vez que agarra su cuaderno de dibujo.